Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a entregar en las manos del Señor no solamente esta clase, y voy a pedir que el hermano Roberto nos ayude a orar también por la familia de Esteban, que el Señor consuele sus corazones, y por Monse también, ¿verdad? Y luego yo oro por la clase. ¿De acuerdo? Amén, amén. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. En esta hora, Señor, oh Dios, venimos ante ti, Señor, clamando y pidiéndote, Señor, oh Dios, por Monse, Señor. Sabemos que es una hija tuya, Señor, oh Dios Todopoderoso, y que tú eres nuestro médico divino por excelencia, Señor. Abriga a tu pecho, Señor, dale fortaleza, Señor, oh Dios, y bendícela cada día, Señor. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que ese testimonio, Señor, oh Dios, ayudará a muchas personas que te necesitan. Señor Jesús, igualmente te pedimos, Señor, oh Dios, por la esposa de Esteban, Grace, Señor, oh Dios, y por toda su familia, Señor, oh Dios, en este momento tan difícil, Señor. Pero sabemos, Señor, oh Dios, que tú eres una bendición y que tú vas a llenar ese vacío, porque eres el único, Señor. Esa paz solo la encontramos en ti, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, oh Dios Todopoderoso, que esa paz sea ministrada a toda la familia de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener eh, de no solamente de estudio, sino de adoración a ti, Dios, porque a ti te agrada que estudiamos tu palabra. Nos has dejado esa responsabilidad de hacerlo, Señor. Así es que seas tú quien llene no solamente el interés de conocer de mis hermanos, sino la necesidad espiritual de cada uno, seas tú quien la llene, Dios. Que sea tu espíritu el que se manifieste para que entendamos a plenitud lo que tú quieres para nosotros, lo que tú tienes también para nosotros en tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y escudriñarla con toda libertad. Así es que quedamos en tus manos, Señor, que seas tú quien nos guíe, que seas tú también, Dios, ministrando nuestras vidas. Te lo ruego por Cristo. Amén. Bueno, hermanos, seguimos. Permítame admitir a otros dos hermanos. Muy bien, seguimos. Vamos a terminar el capítulo 12. Vamos a tratar de recordar algunos puntos. Estoy retomando ahorita el manual en la página 20, ¿verdad? Que nos hablaba sobre la lista de personas del templo y la fiesta de la dedicación de los muros, que esto tenía un propósito. Y ese propósito pues tenía que ver también con lo que Dios estaba planificando para todo, para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo judío, y preparándole el tiempo para nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso es algo que no debemos de dejar de ver, cómo Dios está preparando el terreno para nuestro Señor Jesús. Y mirábamos ahí la obra del muro terminada, los servicios de oración en el templo funcionando, todo el pueblo de manera unánime habían acordado hacer cumplir la ley, jurando y comprometiéndose. Se habían distribuido en las ciudades de Judá y se había quedado un buen grupo, especialmente en Jerusalén, ¿verdad? Que habían tomado la decisión, nos vamos a quedar, dice, y un porcentaje de ellos se fue quedando. Eh, La continuidad y la pureza en la línea sacerdotal como continuidad de la relación con Dios, la vemos allí en Nehemías, capítulo 12, del 1 al 23. Pero, eh, ¿cuál es el realce que Dios quiere hacer en este texto? ¿Por qué se escribió el capítulo 12, ¿verdad? En Nehemías 12, ¿qué es lo que logramos ver? A ver quién nos ayuda a,
a decir cuál es la razón por la cual este capítulo 12 fue escrito. ¿Por qué razón nos dejó este capítulo 12? Creo que fue para restablecer el servicio sacerdotal, para que no se perdiera, para que continuara, porque si no vuelven a decirlo, probablemente ahí se hubiera quedado todo olvidado, ¿verdad? El servicio de los levitas. El servicio de los levitas. O sea, que Dios ha retomado lo que originalmente le dio a Moisés. Sí, ¿verdad? O sea, tengan en mente esto, Dios nunca va a desechar todo lo que ha establecido desde un principio. Así al hombre también, ¿verdad? A pesar de que el hombre pecó, no lo desecha, lo ama y lo sigue amando hasta el día de hoy. Entonces, su creación Dios no la va a destruir, al contrario, la va a santificar para que pueda estar por la eternidad con Él. No solamente al hombre en ser, sino toda la flora y la fauna también. O sea, los animales, Dios no los desecha. No dice en ningún texto en la Biblia que solamente los hombres van a estar ahí, ¿no? De seguro van a haber animales, porque son parte de su creación. Y se habla de árboles que van a estar ahí, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, ríos, en fin, toda la creación de Dios va a ser vindificada. Eso nos da a entender que aquí el Señor quiere restablecer la relación con el pueblo tal y como la había diseñado desde un principio con Moisés. Así como se hacía en el tabernáculo, así se iba a seguir haciendo en el templo. Y así se había hecho con David, ¿verdad? Que es el ejemplo que tenemos ahí en Nehemías, en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 4 al 7 y del 25 del 1 al 24. En el literal B dice, comprende las instrucciones de la división de los servicios en el templo, compare los textos y anote todo lo referente a este punto, ¿verdad? No sé si desarrollaron esa parte, pero ¿qué encontramos en esta de Primera de Crónicas, capítulo 16, del 4 al 7 y luego del 25, del 1 al 24? ¿Lo estudiaron? Sí, que delante, digamos, delante del arca pusieron a los levitas para que recordasen, digamos, y confesasen, y lo hacen que es, bueno, que alabaran y elogiaran grandemente a Dios. ¿Qué ofrecieron delante del arca? Alabanzas. Alabanzas, Sí, holocaustos, sacrificios de paz, ¿verdad? ¿Y quién fue uno de los que comenzó a cantar con el pueblo? David, ¿verdad? David. David bendijo al pueblo y además inició cantando. ¿Y qué más repartió? ¿Qué es lo que repartió él a la gente? En el versículo 3, no, está en el versículo del 4 al 7. Dice que repartió torta de pan y carne. Está en el versículo 4 y el versículo 5, delante del arca del pacto. Dice también que recordaron los ministros confesar y lloraron. Lloraron y oraron a Dios. Tocaban muchos instrumentos, dice. Y tocaban los sacerdotes las trompetas. O sea, que todo lo que se hizo en Primera de Crónicas, capítulo 16 y capítulo 25, es lo mismo que se está haciendo en el libro de Nehemías, capítulo 12.
los sacerdotes tocaban las trompetas en el versículo 6 y David iniciaba clamando a Dios y con los levitas. Eso encontramos ahí, o sea, hay un paralelo, ¿verdad? De lo que sucedió en el capítulo, en Crónicas con David y lo que vemos en el capítulo 12 de Nehemías. O sea, es restableciendo de nuevo la relación con Dios que se había mantenido en la época de David, en la época de Salomón y de los siguientes reyes. Se había perdido todo. Se había perdido todo. Ahora estudiamos un poco la fiesta de la dedicación, ¿verdad? Del Hanukkah, la fiesta de la dedicación. En Daniel 8, del 13 al 14, se menciona una frase que es la abominación desoladora. ¿Qué significó eso en la época de los macabeos? Significó que Antíoco Epífanes IV invadió Jerusalén y además de invadirlo, lo saqueó y además de saquearlo, usurpó el templo. Y además de usurparlo, ¿verdad? Adoró a sus propios dioses en el lugar santo y en vez de sacrificar corderos y echar sangre sobre el arca de los corderos, él sacrificó un cerdo hembra, ¿verdad? Como una actitud de rechazo al Dios del pueblo judío. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se rebelaron un sacerdote llamado Judas, que no es el Judas de los 12 discípulos, sino es otro Judas, y juntamente con la familia de los macabeos. Y estos vinieron y expulsaron a Antíoco Epífanes IV. Y fue una revuelta que se dio en ese tiempo. Y estuvieron orando en el templo y las lámparas de 9 brazos estaba encendida con una pizca de aceite y hubo un milagro tremendo ahí, ¿verdad? Que duró esa pizca de aceite 8 días encendido, que fue el tiempo en el que ellos pasaron orando pidiendo que Dios los librara y que santificara aquel templo. Y por eso se celebra el Hanukkah, ¿verdad? Pues es la fiesta de las luces, porque la lámpara permaneció encendida durante 8 días con una cantidad de aceite que no iba a durar un tan solo día, ¿verdad? Y por eso se celebra eso y Dios lo permitió para que se santificara el templo. Y por eso el Hanukkah se celebra como una dedicación de nuevo por la purificación del templo en esos 8 días, por lo que había hecho Antíoco Epífanes IV, ¿verdad? Eso, si ustedes quieren leerlo y conocer un poquito de eso, en la literatura deuterocanónica o literatura apócrifa, está en Macabeos 1 y Macabeos 2 está esa historia, ¿verdad? Sin ningún temor lo pueden leer simplemente solamente por saber qué es lo que ahí pasó. Y si no, ustedes lo pueden ver, buscar la historia de Hanukkah y ahí les va a aparecer qué es lo que sucedió. Pero esa historia está justamente ahí en esos 2 libros, Macabeo 1 y Macabeo 2, que son considerados hasta el día de hoy como literatura deuterocanónica o para muchos conocido como literatura apócrifa, ¿verdad? No, en nuestras Biblias no aparece. Eso fue allá en el templo en el año 165 antes de Cristo. Y a Antíoco Epífanes IV es el que se reconoce como la abominación desoladora por lo que él hizo en el templo. Luego había que buscar los significados de purificación, dedicación y trompeta, ¿verdad?
¿Qué debemos entender por purificación? Limpiar, bañarse, Bañarse, y quitar impurezas, ¿verdad? quitar impurezas, exacto. Y ofrecer sacrificios de animales, ¿verdad? Al Señor, muy bien. Dedicación, ¿qué significaría? Acá como fiesta de las luces, algo así. Ajá, la fiesta de las luces. Después de la purificación, algo. Después de la purificación del templo, ¿verdad? Y esto se celebra generalmente en el solsticio de invierno, allá en Jerusalén. Cristo también estuvo ahí, ¿verdad? Él presenció ese tiempo también. Y trompetas, hay bien dos tipos de trompetas, ¿verdad? Espero que hayan encontrado que habían dos tipos de trompetas. Las trompetas que están hablando aquí eran trompetas de plata. Y se ocupaban única y exclusivamente para dos cosas. No sé si investigaron. Por ocasión de gozo, decías también. Exacto, ocasión de gozo y fiesta, como en este caso, ¿verdad? Y de guerra, ajá. O sea, cuando oían eso y depende del sonido, así se preparaban para la guerra. Pero cuando era de gozo, de alegría, para convocar a una fiesta, también tenía un sonido diferente, ¿verdad? Y eran las únicas que ocupaban para esta ocasión, porque el otro, el del cuerno, el sofá, o no es como me acuerdo cómo que se llama, ese era otro, ¿verdad? Simplemente para anunciar algunas actividades que se tenían o para convocarse alrededor del tabernáculo. Pero no es ese el que se hace referencia aquí. De acuerdo a lo encontrado en la definición de las palabras, ¿cómo se aplican en el texto de Nehemías 12? ¿Qué anotaron ahí? Estoy en la página 21, en el literal F. Estamos ahora comparando lo que sucedió en el capítulo 12, que es la dedicación del muro, estos conceptos de purificación, dedicación y trompetas. ¿Cómo resumimos, cómo comparamos estos conceptos con lo que sucedió en el capítulo 12? ¿Qué hubo primero? Fueron purificados los levitas y los sacerdotes. Pero antes de purificación, ¿qué creen que se habrá hecho? Sonaron las trompetas. Para avisar, porque estaban convocándolo, ¿verdad? Entonces se convocaron alrededor del templo para purificarlo. Entonces, pero antes de purificarlo, ¿qué hicieron ellos? Se purificaron ellos, ¿verdad? Ajá, antes de servirle al Señor. Se purificaron y luego después ya celebraron la fiesta de la dedicación. Fiesta una pregunta, profe. Una pregunta. Sí, Mireya. Aquí en el 12 dice que los levitas y los sacerdotes se purificaban y que ellos purificaban a la gente. Sí. Sí. No le entiendo. Ahí en Jerusalén, en la ciudad de David, que es la que está ahorita aquí, aunque se había extendido un poquito, la ciudad de David era un terreno pequeño, no era muy grande. En la parte de abajo, en la parte sur, allí había un estanque o una piscina, que es el estanque del Siloé. En ese estanque estaba allí, lo habían diseñado y habían hecho llegar unas canales de agua para llenar el estanque. Allí se purificaban, o sea, pasaban los sacerdotes primero y ellos mismos se limpiaban de las impurezas, ¿verdad? En el estanque y luego ellos se quedaban allí esperando que el resto del pueblo pasara y les ayudaban a la purificación. O sea, quizás les tenían la toalla, ¿verdad? Esa era mi pregunta, ¿a toda la gente?
A toda la gente, sí, ese era el servicio de ellos, ese era el servicio de ellos, y eran cientos Por eso, los que pasaban ahí, ajá. Entonces hacían turnos también, ¿verdad? Hacían turnos de la purificación, estaban unos, ya pasaban otros a servir, y venía otro turno, se purificaban, y así era. Por eso es que nos dan una cantidad allí de levitas que son un montón, eran miles. Hermano, ¿verdad? pero Lo que era a los judíos, sí, a los judíos, digamos, a los extranjeros no. O en general. Sí, los extranjeros no participaban de las fiestas, aunque ellos podían estar por ahí, ¿verdad? Pero no participaban de la fiesta, era exclusiva para ellos. Así es. Entonces, en el literal C2 dice la designación de tesoreros para cumplir la ley sobre el sustento de los sacerdotes y levitas, la importancia de los servidores para mantener la relación con Dios. Fíjense qué interesante, ¿verdad? La importancia de los servidores para mantener la relación con Dios. O sea que la cuestión no era construir el templo. Luego después comenzar los oficios en el templo con Esdras. Y luego después construir los muros. Ya construyeron los muros, ya las puertas y todo, y estamos seguros y ya se acabó. No, no era así la cosa. Era que había que comenzar a hacer exactamente lo que Dios había dicho que se hiciera en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la Torá. Y para ello, con los miles de gentes que ahora eran en esa región, pues se necesitaba de muchos servidores. Y eran servidores por una hora, por mediodía o a tiempo completo, pregunto. A tiempo completo, eran los levitas. Eran servidores a ti. Ese era su vida, servir en el templo. Exacto. Entonces, como ellos no tenían, o sea, su trabajo era eso, entonces, ¿quién se preocupó por ellos para que ellos tuvieran el sustento y sus familias? Porque no eran personas que estaban dedicadas, o sea, me refiero que eran personas que también tenían esposas, que también tenían hijos, ¿verdad? No eran gente de celibato, no, eran personas comunes y corrientes como nosotros, pero que su trabajo era servir en el templo. Por eso encontramos aquí que la designación de los tesoreros para cumplir sobre la ley, pero vemos también la preocupación de Dios porque ellos tuvieran seguro su sustento. Entonces, ahí en Nehemías, en Números 18, del 1 al 32, comparado con Nehemías 10, 37 y 38, dice, enliste de forma como Dios se preocupó por los servidores y cuáles fueron las instrucciones que Dios les dio. De acuerdo al versículo 8, bueno, veamos ahí Nehemías 10, 37 y 38. ¿Quién lo quiere leer? Nehemías 10, 37 y 38. Amén, dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. O sea que los levitas daban el diezmo del diezmo que daban la congregación. Entonces, la congregación llevaba el vino, el aceite, las harinas,
partes de la carne que sacrificaban, Dios les había dado la orden en la Torá, ¿verdad? De que con eso ellos podían sustentarse. Entonces ellos recogían esa parte y cuando terminaba su turno, se lo llevaban a su casa y allí lo compartían con su familia. O su familia lo llegaba a recoger y ya lo tenían listo para cuando él llegaba, ya sea almuerzo o desayuno o la comida que fuera, ¿verdad? Se la preparaban. Entonces, esa era la manera en que Dios sostenía a los siervos que estaban dedicados en el templo a adorar a Dios. Y hay muchas otras instrucciones que encontramos ahí, pero Dios se preocupó por ellos, sí, porque escribió eso y le dijo a Moisés, mira, escribí esto. ¿Y a dónde iban a ponerlo? Pues habían algunas cámaras especiales en donde ahí se guardaba. Hoy vamos a ver en el capítulo 13 que una de esas cámaras se fue usada por otra persona y sacaron todas las cosas que estaban allí y ya no les dieron de comer a los levitas y por eso habían dejado de ofrecer el servicio al Señor. Ya vamos a llegar al capítulo 13 en ese sentido. Entonces, había mucho que trabajar también en el punto 1, 2, 3, 4 y 5, pero la idea que está dejando aquí, de acuerdo a Deuteronomio 23, es que en el capítulo, bueno, en el capítulo 12, terminamos ahí con unos versículos del Nuevo Testamento, terminamos con unos versículos del Nuevo Testamento. En Mateo 10:10 dice que el obrero es digno de su alimento. En Lucas 17 dice que el obrero es digno de ¿qué? Su salario. De su salario, ¿verdad? En 1 Timoteo 5:18, los que sirven los que se sirven del evangelio, ¿qué da la instrucción aquí Timoteo? Que vivan de él. Que vivan del evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 9:14. ¿Cuál es la demanda que Dios da a la iglesia? Que vivan del evangelio, el 9:14, que vivan del evangelio. 9:14, que no pasaran hambre, es algo así. Que no dejen pasar hambre a los servidores, sino que sean dignos de el obrero de su salario, ¿verdad? Entonces, dos cosas, que se les remunere, que se les reconozca su servicio y que no los dejen pasar hambre. Y luego 1 Corintios 8, del 1 al 7. Eso era, yo tengo que anotar, no comer o tomar de los sacrificados a los ídolos. Que se quedaran con eso, que no comieran. Ahora, yo intencionalmente quise poner esto aquí, ¿verdad? Porque ahora en día se ha proliferado mucho, especialmente en algunos países, que se ha utilizado algunas iglesias para blanquear el dinero, ¿verdad? Que es dinero sucio, es dinero sucio. Y se ha utilizado eso y ya se ha dicho tantas cosas, ¿verdad? Inclusive son noticias en los Estados Unidos y en otros países que se han utilizado no solamente las iglesias, sino que las ONGs también, ¿verdad? Para esto. Entonces ya Dios había dicho también que los ministros, si se van a sostener, que sean de las cosas santificadas al Señor y no sacrificadas a otros ídolos. En este caso, el ídolo del dinero mismo, ¿verdad? El ídolo de a otros dios, la droga o qué sé yo, que cosas que son contrarias a la pureza con la cual Dios exige que sea el servicio, ¿verdad? Oiga, pastor, una pregunta. Sí, hermano. Por ejemplo, si una persona es un conocido, él era narcotraficante,
bendito Dios, ya es cristiano, se arrepintió y lo que hizo es que quiso dar todo su dinero, porque donde nos congregamos es para misiones, también van a misioneros, y él dio su dinero. ¿Es correcto? O sea, ¿es correcto o no? Pues, ajá, buena pregunta, sí. Mire, yo la verdad, perdón, yo no sabía qué contestarle y mejor fui y se lo dejé al pastor para ver. Ajá. Porque la verdad no sabía yo. Sí. Mire, si queremos ser bien estrictos con lo que la palabra dice, ese dinero de alguna manera tiene un historial. Sí. ¿Verdad? Tiene un historial. Ahora, él tiene su propia historia con el Señor. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí es como decirle, es decisión del pastor hacerlo o no hacerlo. En mi caso, yo no lo haría, ¿verdad? Aunque a mí nos ayudaría, si es para misiones, mucho, pero yo no lo haría, no con el hecho de irrespetar al hermano, sino para hacerle ver de que las cosas del Señor son tan delicadas que no podemos simplemente porque es beneficio, que está bueno, ¿verdad? Que pobrecito, no, o sea, en ese sentido no podemos bajar la guardia. Es como con el COVID, no podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos con los ojos bien abiertos y disculparse con el hermano, ¿verdad? Que no, o sea, que él no se sienta mal porque eso no se le tome en cuenta. Y fíjese que hay cosas tan sencillas, ¿verdad? Le pongo una experiencia. Yo hace muchos años estuve como diácono y había un hermano que tenía mucho dinero, pero mucho dinero. Entonces, él tomó la decisión de guardar todo ese dinero, ¿verdad? En vez de darlo, dijo, lo voy a guardar. Y ya cuando tenía amasado una buena cantidad de dinero, él decidió construir un edificio y poner un colegio. Entonces él vino y después dijo, vaya, aquí está este colegio, aquí está este edificio, y llevó las llaves y todo para la iglesia y dijo, vaya, aquí está, que lo administren ustedes. Aquí está, pero yo voy a ser el director para comenzar. Entonces, definitivamente él, aunque no era dinero sucio, ¿verdad? Pero no estaba cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice, que eso, o sea, la ofrenda y el ofrendar o el diezmar no es solamente dinero, sino que es servicio, es mi tiempo, es mi mente, es mi corazón, o sea, es una integralidad, ¿verdad? El servicio a Dios. Entonces, la decisión pastoral y diaconal fue, hermano, lo sentimos mucho, ¿verdad? Pero este edificio no lo podemos tomar porque bíblicamente no se ha llevado la línea que tenía que llevarse. Sí, así hermano. Que es lo mismo en este sentido, ¿verdad? Sí, hermana. El pastor sí no le dijo, al final ya supimos hace poco que pues no aceptó el dinero y ya no hizo bien. Hizo bien. Hermano, yo creo que sí estaríamos dando mal testimonio, porque es de un dinero que no ha pagado impuestos. Con ese dinero mucha gente se ha derramado sangre, o sea, es una plata que viene, imagínense, ¿verdad? Increíble. Sí. Por eso decía que ese dinero tiene su historial, ¿verdad? Y no quería mencionar todo eso, pero ya ustedes ya lo entienden. Sí, gracias. Hermano. Sí, hermano, sí. Sí, ¿quién habla? Yo solo quería... Raúl. Sí, Raúl. Solo tenía una duda. Por ejemplo, aquí estaba leyendo acerca del pago que se debe de hacer en cuanto al servicio. Pero aquí menciona, por ejemplo, a los cantores
y a los porteros. Sí. Entonces mi pregunta es, en el caso de la iglesia, hoy en día, el salario, digamos, el pastor de hecho tiene que tener su salario cuando está a tiempo completo, ¿cierto? Sí. Y ahora, y en el caso de, digamos, los que sirven dentro de la iglesia y tienen un servicio, también es correcto que se les dé o no debería dentro de Si ellos están a tiempo completo, hay iglesias, por ejemplo, que tienen pastor de alabanza y están a tiempo completo. Hay iglesias que tienen pastor administrativo y están a tiempo completo, ¿verdad? Hay iglesias que tienen pastores de evangelismo y están a tiempo completo. Entonces, si ellos están a tiempo completo, porque la iglesia lo demanda, pues hay que sostenerlos. Pero si ellos están solamente así nomás, lo que sí se puede hacer es apoyarlos en los recursos que ellos necesiten para que hagan bien el servicio a Dios dentro del culto. ¿Verdad? Equiparlos con lo mejor, porque si vamos a cantar al Señor, vamos a cantar bien. ¿Verdad? Si vamos a tener una pandereta, pues que sea de las mejores. ¿Verdad? Y no es que debamos de jactarnos por eso, sino es para el Señor, ¿verdad? Y ese es justamente lo que estamos viendo aquí, que se hacía con ese sentido, ¿verdad? De adorar a Dios. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, gracias, disculpen. Sí, no, bueno, eso lo vamos a ver, como usted dijo ahora en Nehemías 13, ¿verdad? Que los levitas se tuvieron que ir y varios por lo mismo, porque no habían diezmos en el templo ni nada. Y ahí es donde vemos que al no dar los diezmos y todo eso, o sea, la obra, porque ellos tienen que vivir de algo, ¿qué iban a hacer? Tuvieron que irse para sus lados, sus lugares donde... Sí, entonces estamos tropeciendo en la obra de Dios, ¿verdad? Sí, el mismo principio que Dios utilizó para con los levitas y sacerdotes y los servidores del templo es el mismo principio que se ocupa en el Nuevo Testamento para sostener a los pastores, a los líderes que están a tiempo completo dentro de la iglesia. Y es la iglesia la que tiene que sostener. Tenemos varios casos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de Filipos. Pablo los menciona ahí que dentro de su pobreza, dice que los sostuvieron, ¿verdad? Y que menciona el nombre de quien le llevó la ofrenda y él agradece, ¿verdad? Aunque dice, yo realmente me dedico, ¿verdad? Yo busco cómo sostenerme, pero me ha sido de bendición lo que ustedes me enviaron y él lo recibe con mucho agrado. Lo mismo la gente de Tesalónica, porque eran iglesias muy pobres, pero a pesar de eso le enviaron sus ofrendas como una identificación y como un sostenimiento al servicio que Pablo estaba dando en esa obra misionera que él estaba haciendo. Y luego viene él en una de las cartas a Corintios, viene y les exhorta a los corintios, que eran gente de plata, ¿verdad? Tenían mucha plata. Y les dice, miren, aquellos de su pobreza están dando y ustedes de su riqueza no están dando nada. Sigan su ejemplo. Les exhorta, ¿verdad? A que hagan eso. Y no necesariamente con él, sino con los que están a tiempo completo en su iglesia. Porque, hermano, sí. Perdón, fíjese que es que yo tengo una duda porque, bueno, por ejemplo, cuando un pastor de repente viene y dice, yo no quiero que me den nada, o sea, no quiero que me, claro, está a tiempo completo, pero dice, no, yo no quiero que me den nada. ¿Es correcto eso o está haciendo que la iglesia caiga en una falta, en no hacerlo? Le pongo un ejemplo, hubo mucho tiempo en la iglesia en la que yo estuve que eran misioneros norteamericanos los que estuvieron al frente. Y la iglesia nunca les sostuvo, sino que eran las iglesias que los habían enviado que les daban sus ofrendas, ¿verdad? A ellos. Entonces ellos nunca cargaron a la iglesia en ese sentido. Pero cuando dejaron de estar los norteamericanos y quedó ya un salvadoreño, bueno, entonces la iglesia asumió la responsabilidad
y la asumió ya retando a un sostenimiento que fuera digno, ¿verdad? De aquel hombre. Entonces, en ese sentido, ya el peso no se sintió. Pero antes no lo habíamos sentido, ahí lo habíamos visto con Así cierta es. irresponsabilidad. Hermano, Pero, ajá, sí, hermano. sí, no, muy buena pregunta la de Raulito, esa es lo que está diciendo, porque Ajá. lo que pasa es que en el momento que el pastor dice, no me den, uno también está perdiendo la bendición, porque uno no está dando, no está ayudando. Entonces tiene que ver uno Exacto. a quién le da, porque para que esa bendición siempre exista, ¿verdad? Porque Ujú. se le Sí, están abriendo las puertas. muchas veces algunos pastores sostienen ese pensamiento cuando la iglesia no tiene los recursos para sostenerlo, ¿verdad? Pero por eso está la responsabilidad del pastor y de la iglesia, no solamente del pastor, de hacer crecer la iglesia en los dos sentidos, ¿verdad? En el sentido numérico y en el sentido espiritual, hacer crecer la iglesia. Entonces, en la medida que crecen espiritualmente, también crecen numéricamente. En la medida que se ministre sabiamente la palabra, la gente va a llegar, ¿verdad? Porque hay palabra que se está predicando, que se está enseñando, hay discipulado, se edifican a las mujeres, se edifican a los niños, en fin, la iglesia está haciendo su trabajo con los diversos servidores, que algunos a medio tiempo o el fin de semana, pero a pesar de eso, hay algunos que están, por ejemplo, de escuela dominical, están entre semana preparando los materiales para sus alumnos, ¿verdad? Para los niños. Y es Dios quien bendice allí, ¿verdad? Porque Dios sabe que cuánto tiempo se está dedicando a la obra. Y no necesariamente que están a tiempo Y, completo, ¿verdad? Ujú. y sí, hermano Rolando, le mencionaba esto porque, por ejemplo, yo estoy viendo aquí en Nehemías lo que estamos viendo y realmente es una responsabilidad bien fuerte que se tiene con el sostenimiento de los servidores dentro de la iglesia. Ahora, Ajá. el punto es que como esto es algo que quizás, no sé si tal vez porque se desconoce, porque se ignora, como esta no se le ha dado tanta importancia, esto ha venido a causar ciertos problemas dentro de la iglesia, porque, por ejemplo, yo he conocido lugares donde a veces la gente dice, no tenemos por qué darle, o sea, no tenemos por qué darle, si a Dios le sirve Ajá. por amor. Entonces, me imagino que Ujú. son personas que quizás no se les ha enseñado de la manera correcta, ¿verdad? Ni se les ha hecho Exacto. ver lo que la Ujú. Biblia dice, pero eso ha generado un problema tan grande dentro de la iglesia, porque bueno, yo creo que todos, no solamente aquí en El Salvador, sino en todos los países, como que se ha generado un problema al hecho de creer de que, bueno, y algunos pastores han llegado al punto de sentir de que si ellos perciben algo de la iglesia, la gente lo va a ver mal. ¿Me explico? Y a Ujú. veces Ujú. tocar ese tema dentro de la iglesia también tiene sus prejuicios, ¿verdad? De Sí. antemano ahí. Ujú. Sí. Pero no podemos obviar lo que la palabra dice, ¿verdad? La palabra de Así Dios es. es bien enfática en este sentido. Pero eh, el, el pastor, el liderazgo, porque aquí es el liderazgo que está en Nehemías, ¿verdad? El Sí, liderazgo sí, está en la responsabilidad de ministrar sabiamente lo que la Grey está llevando al alfolí, ¿verdad? Y ese es ajá, justamente lo que vamos a ver aquí en el capítulo 13, que no administraron sabiamente lo que la gente estaba llevando para ofrenda para los levitas, ¿verdad? Y se puede cometer sí, el error de favorecer a uno y de favorecer a una gran cantidad de gente, que es lo claro. que vamos a ver justamente ahorita en esto. Pero sí, bíblicamente, hermano, hay que sostener a los pastores, a todos los Amén, servidores que están llamados a tiempo completo. Ahora, amén. acuérdese que la comparación que estamos haciendo es con grupos de ¿qué? 50, 60 miembros, 70 miembros, 100, ya 200 en algunos países, ya 200 son iglesias grandes.
En algunos otros países no, ¿verdad? Son pequeñas iglesias. Por ejemplo, aquí en mi país hay iglesias de 15,000. Entonces, sí, esas son iglesias grandes que tienen una cantidad de recursos y tienen una cantidad de líderes porque necesitan toda esa estructura que tienen, ministrarla, ¿verdad? Entonces tienen a mucha gente a tiempo completo. Pero en el caso del pueblo de Israel, eran miles de gentes también, entonces necesitaban muchos levitas, muchos sacerdotes, muchos cantores, muchos porteros para que hicieran su labor. Tampoco la labor de ellos era matarlo, ¿verdad? Dejar ahí pasar que 20 horas de guardián en la puerta. No, tenían sus turnos y los turnos eran de acuerdo a las horas que una persona podía ejercer aquel servicio y ya venían otros a sustituirlos y había gente que estaba al cargo de esto, ¿verdad? Ministrando, que es justamente lo que dicen los jefes de los cantores, los jefes de los guardias, los jefes de los levitas, o sea, gente que estaba ahí sirviendo también, coordinando todo el la trama, todo el enredaje que había allí del servicio al Señor. No era fácil, era muy complejo, pero estaba bien organizado, ¿verdad? Dios lo había organizado de tal manera que nadie debía de confundirse en aquello. Hermano, una pregunta. Y los Sí. hermanos, los levitas cuando llegaban ahí, los sacerdotes, no llegaban solos, llegaban con su familia. Bueno, depende de si llegaban por una fiesta o algo, ahí tenían que estar todos, ¿verdad? Todas las familias estaban en algunas fiestas determinadas, pero habían otros tiempos donde no era necesario que la familia estuviera. Cuando se hacían algunos sacrificios, eran los levitas, nada más los padres los que iban y el resto de la familia quedaba en casa. O sea, eran como un trabajo para nosotros ahora en día. Ujú. Bueno, vamos a ir al capítulo 13. Vamos a trabajar con esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en el capítulo 13? Las reformas de Nehemías. ¿Por qué hubo que realizar reforma? Bueno, por varios problemas que se dieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgió esa reforma? Surgieron cuando leyeron la escritura, ¿verdad? Las escrituras revelan un problema en el liderazgo y en el pueblo que obstaculizaban la relación con Dios. Ese es un título que está ahí en el manual del libro, que lo tenemos en las últimas páginas, en donde dice, en la página 22, ahí en literal C3 dice: la lectura de las escrituras revela un problema en el liderazgo. Y está del 1 al 3. Y luego sigue las otras porciones. ¿Verdad? Entonces voy a guiarme parte en lo que el manual nos lleva, pero más trabajado aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a ver ahorita, vamos a analizar los primeros 3 versículos, del 1 al 3. ¿Qué es lo que pasó allí? Encontramos que la verdadera oración conduce a la obediencia a la nación. Dice: en aquel día se leyó el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los moabitas, amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontraron ahí? Ellos estaban leyendo Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. Deuteronomio 23.
3 y 4, ¿verdad? Versículo 3 y 4, sí. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto, para siempre. Sí, sigue. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Ok, entonces ahí tenemos una descripción desde el A hasta el E, lo que Deuteronomio nos dice y la razón por la cual ellos recordaron lo que Dios había escrito en la ley sobre los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Que era que no salieron a recibir cuando ellos venían de Egipto y entrando a la tierra prometida para darles agua y pan, sino que al contrario, cuando vieron que era un pueblo muy grande, Balac vino y contrató a Balaam, y que era un profeta, y le dijo, como a vos te oye Dios, ¿verdad? Vení, te voy a pagar, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y por favor me maldecís a este pueblo. Y él, en su ignorancia, comenzó con el jueguito que quería hacer este rey en contra del pueblo de Israel. Esta es la historia de aquel profeta que se subió en un asna, ¿verdad? Y después de pasar por un callejón donde había piedra por un lado y piedra por el otro, y él iba subido en el asna y se raspó las dos piernas de la izquierda y la derecha al pasar por esas camino angosto, se enojó con el asna y la comenzó a golpear. Y Dios le dio el habla al asna y el asna le dijo, ¿por qué me golpeas? Tanto tiempo te han dado ahí en mi espalda y nunca te he dicho nada. Entonces Dios le abrió los ojos a Balaam y logró ver de que era un ángel el que estaba de por medio. Y él entendió, ¿verdad? Y Dios le dijo, lo que Dios bendice, el hombre jamás lo puede maldecir, ¿verdad? Lo que es bendito, bendito es, y lo que es maldito, maldito es. Entonces, ese es justamente lo que ahí pasó. No, en vez de recibir al pueblo de Israel, los quisieron matar, ¿verdad? Quisieron exterminarlos. Y eso no, Dios ya no lo permitió. Esa historia está ahí en Números 22 al 24. Ahora, preguntémonos la razón por la cual había en el corazón de los amonitas y de los moabitas este sentir en contra del pueblo de Israel. Y fíjense que si uno entiende esto, uno entiende hasta el día de hoy por qué razón tanto odio y la guerra que existe todavía en el pueblo de Israel en este tiempo, ¿verdad? Una pregunta, profe. Sí. Aquí habla de que en Deuteronomio 23, de que hasta la 10ª generación, hasta la 10ª generación les va a pasar eso, o ya pasó. No, la idea de decir hasta tanta generación está diciendo nunca más. No es que se va a terminar y entonces va a permitirlo, ¿verdad? Ese es lo que ahí sucede. Ahora, también muchos sostienen, justamente por la pregunta que usted hace, que esa generación, quiero decir, los amonitas y los moabitas que se conviertan al cristianismo, ¿verdad? Que crean en la obra de Cristo Jesús en la cruz, serán redimidos. Okay. Entonces, algunos sostienen que eso que está diciendo hasta es que también hay oportunidad para ellos, pero ya no en el tiempo de la ley, ¿verdad? En ese tiempo, porque Dios los desechó. Y generalmente
conociendo el corazón, muchos es difícil que se rindan al Señor. Por eso es importante que yo pongo ahí la sección A4 del manual, que ahí hicimos un estudio de los amonitas y de los moabitas. Si se recuerdan del estudio, el origen de ellos, ¿dónde está? ¿De dónde nacen? ¿A dónde nacen los moabitas y los moabitas? Con la esclava Agar de Ismael. Ajá. ¿Con ella o con quiénes que tenía que ver con ella? Con su hijo. Si no me equivoco, hermano, son de las hijas de Lot. Las hijas de Lot. Muy bien, entonces no era Agar, ¿verdad? Era las hijas de Lot. ¿Y qué hicieron las hijas de Lot? Emborracharon al papá, se acostaron con él y tuvieron sus hijos. Salieron embarazadas, ¿verdad? Cada una. Y la primera tuvo un hijo y le puso, eran los descendientes de los amonitas. Y la segunda tuvo su hijo y fueron los descendientes de los moabitas. Entonces, desde ahí ya hay un problema, ¿verdad? Un problema que tiene que ver con un incesto. Y desde ahí viene ya la corrupción en el corazón y en la mente de esta gente. Por eso es que encontramos inclusive hasta el día de hoy el odio que hay también entre los musulmanes y los judíos, porque eso tiene que ver con las 12 tribus de Jacob y las 12 tribus de Ismael, ¿verdad? Odio que viene de raíz, de generación en generación hasta estos tiempos. Se cree que en la época de Hitler, esa generación de alemanes habían algo de descendencia de los amonitas o de los moabitas, ¿verdad? Y como digo, hay estudios de esto, pero no es el tiempo, ¿verdad?, en el que estamos. O sea que los amonitas, hermano, y los moabitas son producto de lo que sucedió con Lot y sus hijas. Sí, con sus dos hijas, la hija menor y la hija mayor. Si quieres, ¿quieres leer el texto? Te le doy el texto donde está eso. O sea, hermano, o sea que el Lot, o sea, el sobrino de Abraham, fue el progenitor de los amonitas, entonces. El Lot, sí, de la relación con él es que surgieron estas tribus. Ok, correcto. Ajá. Está en, sí. Génesis 19. Génesis 19, ok, gracias. Sí, ¿quién preguntaba? Sandra. Así, Sandrita, dígame. En el capítulo 23, versículo 7 dice: no aborreceréis al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque es forastero y fuiste en su tierra. Los hijos que nacen de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Sí. Ajá, ¿y la pregunta? Sí, es que como los amonitas se dice de que no, o sea, no entrarán en la congregación, pero aquí dice en el capítulo 7 de que no aborrecerás, dice, a la edomita, porque no aborrecerás al egipcio, porque forastero en su tierra. Y los hijos que nacen de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Sí, los edonitas es porque ahí se asentó la tribu del primer, o sea, del primer rey que hubo en Israel, que fue ¿cómo se llama? El primer rey antes de David, Saúl. ¿Verdad? Entonces, la gente de Saúl llegó a sentarse ahí en Edom, que es
Edom significa rojo y es un simbolismo de aquel potaje que entonces no era entre de Saúl, era del hermano de Jacob. Se llama Esaú, ¿verdad? Esaú, sí, Esaú. Entonces fue Esaú el que llegó a su generación, su tribu llegó a sentarse en esa ciudad y es conocida también como la región de Esaú. Pero ese es el nombre que siempre se le dio a esa región, es Edom, que es de Jerusalén hacia, como que si se va hacia Egipto, ¿verdad? En ese camino queda. Y ese sigue teniendo hasta el día de ahora el mismo nombre, Edom, que significa rojo. O sea que es diferente edomita, que viene de Esaú, y moabitas, que es diferente, ¿verdad? Sí, es diferente. Entonces porque por ser de la descendiente de Abraham, Dios no lo desecha, así como Lot, Dios no lo desecha. Pero en este caso, que los amonitas y los moabitas, la Biblia, ahí Dios lo explica en Deuteronomio 23, es porque quisieron maldecir, quisieron destruir a la nación de Israel. Que si ellos los hubieran recibido, Dios los hubiera perdonado, como el caso de los Nínive, ¿verdad? Pero en este caso quisieron oponerse al plan de Dios. Ya, ven la cuestión cómo va. Quisieron oponerse al plan de Dios que tenía con el pueblo de Israel, que estaban rumbo a la tierra prometida, donde se iban a cimentar y ahí Dios iba a cuidar de ellos, que era su plan. Ahí tenían que levantar el templo, ahí tenían que oficializar todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Y ya no iba a estar más en champas, sino que iba a estar en una casa. Y esa es justamente la orden que le dio a David y la hizo su hijo, porque era el plan de Dios que así fuera. Y es el plan de Dios hasta el día de hoy, va a ser el plan de Dios hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Que ahí se va a levantar de nuevo el templo y se va a ofrecer de nuevo el sacrificio y todo lo que Dios ha permitido. Y luego después en los cielos, ¿verdad? Allá va a ser la fiesta y todo lo demás. Seguiremos adorando al Señor como se adoraba en el templo por la eternidad. Hermano. Pero Dios, como ya había prometido a Abraham y a su descendencia, así ha sido fiel. Entonces, los de Edom, que eran descendientes de la tribu de Israel, entonces también reciben esta bendición. Y los extranjeros de Egipto, es porque el Egipto de una forma u otra es representativo de la carnalidad, ¿verdad? De los no creyentes. Entonces, así también Dios permite que los extranjeros sean parte del pueblo de Dios. En este sentido, nosotros somos representativos de esa oportunidad que Dios da a los extranjeros de ser parte de la grey, ¿verdad? Los gentiles. Por eso se había dicho que era el misterio de antes y que fue revelado a través de Pablo, ¿verdad? Porque él fue el apóstol para los gentiles. Y él dice, este era un misterio que estaba escondido antes, pero que ya fue revelado. Y aún Cristo se lo revela, ¿verdad? Que ya Dios lo había dicho de distintas figuras, pero que la gente de Israel no había querido entender. Pero Pablo fue bien específico, ¿no? Yo he venido a predicar a los gentiles, ¿verdad? Sobre un misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado. Que también los no judíos serán parte del reino de Dios. ¿Verdad? Esa es la realidad ahí. Muy bien, gracias por las preguntas porque nos ayudan a ampliar un poquito el contenido. Gracias, hermano. Bien,
Entonces, la verdadera oración conduce a la obediencia de la nación. Y también cuando nosotros hacemos una verdadera oración, acuérdense que Dios busca a los verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores tienen que cumplir dos requisitos: que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, Dios conoce cuando verdaderamente le estamos adorando, porque Él ve nuestro interior. Y está hablando justamente del interior. Entonces habla de una actitud de obediencia hacia Dios. Por eso, después de escuchar la orden de Dios en el Antiguo Testamento, en la Torá, Israel obedece y encuentran ahí que se habían mezclado con extranjeros en el versículo 3. ¿Verdad? Dice ahí en el versículo 3. Bueno, disculpe, es que viera que se me escucha un sonido ahí, no sé si a todos. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Profe, se escucha, perdón, ¿verdad? Entonces, no solamente entendieron lo de los moabitas, sino que ahora un problema ya más interno. Aquel era un problema externo, pero ahora es un problema interno, que está mezclado también con eso, ¿verdad? Entonces, aquí el separar de Israel a todos los mezclados con extranjeros, ellos pudieron haber pasado en 20 razones, ¿verdad? Para no hacerlo. Es lo que la palabra de Dios declaraba ahí. Y les decía que hicieran, que ya deberían de hacerlo. Y en vez de eso, simplemente, ¿qué hicieron? Obedecieron. ¿Fue fácil? No. Aquí simplemente es una frase, pero en la realidad eso fue una cosa difícil porque era separar a gente conocida y a hijos de sus hijos. Acuérdense que esto ya se había dado anteriormente allá en el segundo retorno con Esdras, ¿verdad? Y en el libro de Esdras es una situación similar en la que se da. Y tenían que separar a todas, a las mujeres y a los hijos que habían tenido con ellos, devolverlos a sus tierras y ellos quedarse allí si eran hombres especialmente, ¿verdad? Entonces, pudieron haber puesto excusas familiares, de decir, esa orden fue hecha hace mucho tiempo y hablar en una época diferente, como podríamos decirlo ahora también. Las cosas son diferentes ahora, no, hombre, no seas tan estricto, ¿verdad? No exageres. Asignemos a un grupo para examinar el asunto, para que veamos que decidan. No, la ley era así y así tenía que cumplirse. Entonces, los mezclados con extranjeros, esto se refiere a los que querían asociarse con el pueblo de Israel, pero no querían calcular ni tampoco aceptar el costo de hacer un compromiso total de obediencia a Dios, ¿verdad? Ni simplemente, pues, estar ahí a media, ¿verdad? Este es también una figura de parte del cristianismo light que algunos están viviendo ahora en día, ¿verdad? Están como que quieren estar, pero no quieren estar y están ahí nada más asociándose con los cristianos de vez en cuando, ¿verdad? Pero al calcular el costo, ven que es muy difícil y no quieren dejar las cosas que les gusta hacer, que son pecado, ¿verdad? Entonces, este es representativo de eso en nuestra actualidad. Lo que hizo Nehemías en los siguientes versículos del 4 dice, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Nehemías dejó Jerusalén y regresó a Persa, a Susa, alrededor de los 10 o 12 años, ¿verdad? Dice también que pidió permiso para volver a Jerusalén. Al regresar, cuando él regresó de pedir permiso, el rey le dio permiso, supo del mal que había hecho, ¿quién? Eliasib, por emparentar con Tobías, de acuerdo al versículo 10. Entonces encontré así mismo que bueno, ahí en el versículo 9 realmente, ahí está, está en el versículo 13:7. en el 7 está,
¿verdad? Ahí hay que corregir eso, yo lo voy a corregir cuando ya se los envíe. Y veamos las reacciones de Nehemías. Dice, me dolió en gran manera. ¿Pero por qué le dolió? Aquí hago algunas observaciones de las posibles cosas que le pudieron haber hecho la reacción a Nehemías. Un hombre opositor a la obra de Dios vivía en un lugar, en una habitación apartada para las cosas de Dios. En este caso, Tobías. Y hablaba muy mal de Eliasib, un líder espiritual en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que un líder prominente, sacerdote, sumo sacerdote, había abierto las puertas a un opositor al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y se había emparentado con él, ¿verdad? Eso nos deja un tremendo principio en donde a veces nosotros podemos estar actuando como Eliasib, líderes espirituales, y que nos asociamos con gente que es opositora al Señor, con filosofías de pensamientos, con cosas que están regidas por algunos aspectos que no consideran a Dios como su rey y su Señor, ¿verdad? Y esto hacía dudar a Nehemías del valor duradero del avivamiento espiritual del cual había sido testigo años antes, en lo que él había estado en los últimos días, que lo vimos allá desde el versículo 8, 9 y 10, ¿verdad? Que vimos ese avivamiento que dio cuando la gente se comprometió, dijo, sí, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y se comprometen con la palabra, se comprometen todos y obedecen. Pero allí de por medio, en lo más profundo, habían serios problemas que son los que están saliendo a luz ahora, que ya los vamos a ver, ¿verdad? Estos problemas que encuentra Nehemías al regresar, no es solamente esto, es otros problemas más. Y ahí es donde vienen las reformas, ¿verdad? Que hace Nehemías. Entonces, encontramos 4 reformas. La reforma del templo, que está desde el versículo 4 al versículo 9. La reforma financieras, que están del versículo 10 al 14. Las reformas de prioridades, que están del versículo 15 al 22. Y las reformas de la revelación, que están del 23 al 31. Al estar revisando el manual me di cuenta que los últimos versículos del 24 hasta el 31 no están, por lo menos en mi manual no están. No sé si ustedes lo leen en el manual que les envié, aparecen, ¿verdad? Si no, avísenme para enviárselos, hermano, porque no sé qué pasó, si lo copié bien o lo copié mal, pero en mi manual yo tengo hasta el versículo 23. Hermano, ¿me escucha? La relación o 22 revelación. creo que tengo, ¿verdad? Y luego después esa última porción no está en mi manual. Entonces tengo la duda si ustedes lo tienen, nada más me confirman. Sí, no escuchas, sí, yo ya me di cuenta. Sí, creo que algo pasa. Bueno, vamos a ver la primera reforma. La reforma del templo del versículo 4 al 9. Aquí vamos a ver en las estas secciones: el problema, las reacciones y las reformas. En todas estas secciones, en estos 4 tienen la misma estructura. El problema era que el sacerdote Eliasib había emparentado con un moabita. Y ya Dios había dado la orden que no, los moabitas y los amonitas no deberían de considerarse como parte del pueblo de Israel. Entonces, además de emparentar, él había hecho una gran cámara en la casa de Dios para Tobías. Y esa cámara, ese gran cuarto, era justamente donde estaban guardadas las ofrendas de los sacerdotes, de los cantores, de los levitas y de los porteros. O sea, eran aquellas cosas que llevaban los diezmos, las ofrendas que llevaban, se guardaban allí, y había gente que las repartía
para el sostenimiento de los levitas, ¿verdad? Para que ellos siguieran en su labor de servicio a Dios, porque era un servicio completo, o sea, un servicio a tiempo completo. Las reacciones de Nehemías. Nehemías no estaba en Jerusalén, sino que en Susa con el rey, y le dolió lo que había hecho el sacerdote Eliasib. Y le dolió por varios aspectos, ¿verdad? Lo que pudo dudar del pueblo de Israel y otras reacciones que pudieron haber sido el dolor por decir, si esta gente se comprometió y ahora está con esto, así que tengo que regresar, ¿verdad? Tengo que solucionar esto de alguna manera. No sé si me están un chat aquí. No oigo a los hermanos, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero me dicen aquí que algunos hermanos están hablando y no sé qué pasa, no los oigo, no los oigo, hermanos. No sé si no ha activado sus... Hermano Rolando, Dios le bendiga. Lo oigo, hermano Roberto, pero bien lejos, o a hermano Raúl, no lo oigo, pero bien lejos. Sí, eso es. Sí, es que casi no, bueno, el hermano Roberto estaba queriendo hablar con usted y y como que no se oye ahí no sé con el sonido, ¿ustedes me oyen bien? Sí, a usted sí lo escuchamos. Sí, pero yo no les oigo bien poquito. Debe ser el audífono, ¿no? No sé. Bien. Hay que comprar unos nuevos, hermano Robertillo. No. Yo lo escucho bien a usted. Yo lo escucho. No, hermano, no. Vaya. Pues. ¿Usted me escucha bien? Súper bien. Súper bien. No, es el audífono del hermano Rolando. Es. Sí, el audífono del hermano Rolando, porque si no nos oye bien. Sí, no les oigo. No sé si es problema del internet aquí o el problema del internet de donde ustedes. Pero si ustedes me oyen bien, no está bien. No es del internet aquí, porque yo no les oigo, pero ustedes me oyen bien, ¿verdad? Algo pasó porque lo estaba oyendo bien, hermanos. Hermana Sandra, ¿qué dice? Quizás para poderles oír, si hablan un poquito más fuerte o se acercan más al micrófono, sería ideal. Hermano, que Dios me lo bendiga. ¿Me escucha? Amén. Amén. Hay que hablar duro, entonces. Sí, él está escuchando muy bien. Así se habla, hermano, así se habla. No. Si no, me escriben en el chat la pregunta y así yo les respondo. Con voz de trompeta hay que hablar, con voz de trompeta. Ajá. Y con trompeta de Dios, varón. Bueno, ok. Voy a seguir con las reformas. ¿Qué es lo que hizo de reforma Tobías? Es de Nehemías. Primero arrojó todos los muebles de Tobías que estaban en el lugar donde se guardaban las ofrendas para los levitas, los sacerdotes, los guardianes y todos los servidores. Además ordenó que limpiasen las cámaras donde estaban todas las cosas de Tobías. Y hizo volver allí los utensilios, las ofrendas, el incienso de la casa de Dios. Imagínense dónde estaba Tobías. Se había metido cabal adentro, ¿verdad? Y esto es justamente cuando uno estudia el libro de Judas. Judas nos da la idea de los que están dentro de las iglesias encubiertamente, dice. Que en otro texto dice que son lobos vestidos de ovejas, pero estos están encubiertos y que tienen, ofrendan, evangelizan, sirven dentro de la iglesia, pero hacen cosas que de veras desagradan a Dios, ¿verdad? Y se oponen muchas veces al plan de Dios. Pero están ahí. Esos son los que están encubiertamente. Y ahí hay toda una descripción de ellos en el libro de Judas. Este es un libro muy bonito de estudiar también.
Vamos a la siguiente porción. Las reformas financieras del versículo 10 al 14. Ahí dice en el versículo 10, dice, encontré a sí mismo, así inicia el texto, ¿verdad? Encontré a sí mismo que, ¿cuál es el problema que encuentra? Las porciones para los levitas no habían sido entregadas. ¿Por qué? Porque no estaban ahí, ¿verdad? Habían desaparecido. Y los cantores y levitas habían huido a sus casas. Tremendo problema. ¿Y qué es lo que pasaba con eso? Si habían huido a sus casas, no había servicio a Dios. Se habían olvidado por completo. Y ahí viene la reacción de Nehemías, ¿verdad? Reprendía a los oficiales. O sea, ¿quiénes eran estos oficiales? Los que administraban las cámaras de las ofrendas y del servicio a los cantores y a los levitas. Los reprendí. Ustedes son los que tenían la responsabilidad y los que tuvieron que haberse opuesto a Eliasib y decirles, no hagas eso. Ese es en cierta medida la reprensión, ¿verdad? Por eso es que dice ahí, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Verdad? ¿Por qué? Si aún hasta ellos mismos, los oficiales de seguro, se habían ido a sus lugares. Habían dejado que Eliasib metiera al mismo Satanás allá adentro, ¿verdad? Tobías. Y ahí viene la reforma. Dice, todo Judá trajo el diezmo de vino, aceite y grano y puso a mayordomos tenidos por fieles para repartir. O sea, quitó algunos oficiales y luego él llamó a uno y aparecen los nombres de ellos allí, ¿verdad? Y los puso, porque eran hombres fieles para repartir a los levitas lo que a ellos les correspondía por su servicio de las ofrendas. Y entonces les dijo a la gente, miren, traigan, ¿verdad? El vino, el aceite, y hay que guardarlos aquí porque ya sacamos todas las cosas de Tobías y necesitamos restablecer la relación de Dios de nuevo por el servicio a Dios. Y hay que llamar a los levitas, a los cantores y todos que vengan a trabajar. Entonces la petición de Nehemías ahí es, Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? No borres mis misericordias en el servicio a Dios. Es una oración muy corta, pero aquí vemos el corazón de Nehemías y está hablando un corazón íntegro, ¿verdad? O sea, él no es que se atreva a decirle, sino que es su integridad, lo que hay en su corazón, lo que nace, es decirle, Señor, mira, acuérdate, ¿verdad? No borres mis misericordias en el servicio que te di, porque él lo miraba importante para Dios y le pide, ¿verdad? Que no se olvide y ciertamente Dios no se olvida de Nehemías. No hay más historia que sepamos de Nehemías posteriormente, pero no hay tampoco nada en contra de él en otros textos que se mencionen referentes a Nehemías. Solo se habla del trabajo de Nehemías que hizo. Esta es las reformas financieras. O sea, no era cuestión llevaban también oro, plata, ¿verdad? Pero básicamente el vino, el aceite, el grano y todo aquello que era necesario para sostener a los levitas se llevó. Acuérdense que en aquel entonces el comercio era una especie de trueque y los trueques eran con las cosas más valiosas, ¿verdad? Que era el vino, el aceite, el grano, la sal y todo aquellos que se intercambiaba. Y en este caso, como Dios había establecido en el Pentateuco, en la Torá, que esa era la forma de pagarle a los servidores con su alimento, con su sostenimiento, con pieles y todo lo demás. Y ellos inclusive lo llevaban y posiblemente eso lo intercambiaban para tener algunas otras cosas que eran necesarias para sobrevivir en aquella época. Los utilizaban también como trueque en sus propias comunidades. Luego viene la tercera, la reforma de prioridades.
Dice el versículo 15, en aquellos días vi en Judá, ¿qué vio él? El problema de que no guardaban el día de reposo. Algunos pisaban el lagar, o sea, el lugar donde pateaban las uvas para sacar vino, ¿verdad? Ahí dice en versículo 15, y lo hacían el día de reposo. Algunos cargaban y traían a Jerusalén vino, uvas, higos, haces, o sea, era comida también, ¿verdad? Como harinas, y que llevaban y lo hacían el día de reposo. Tirios que traían pescado. Tirios era una comunidad cerca del lago de Genesaret, del lago de Judea, es decir, el lago de Galilea, o mar de Galilea, ¿verdad? Que sí era conocido, pero es un lago. Y traían pescado y vendían pescado y otras cosas. ¿Cuándo lo hacían eso? El día de reposo. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas ahora en día? Bueno, que estamos haciendo cosas el día que le dedicamos al Señor. Que ya sea que algunos que tengan que trabajar o que no queremos ir y nos quedamos viendo un partido o nos vamos de camping, ¿verdad? No, y no vayamos. O sea, se toman el tiempo de Dios para hacer cosas que le interesan de manera particular a cada quien. Y ya Dios ha establecido las prioridades que se tienen que tomar en este caso, por eso había dejado el día de reposo que tenía, que Él dio el ejemplo, ¿verdad? Que fue un día de descanso, y no descanso en el sentido, sino que Él estaba satisfecho de lo que había hecho, y como ese trabajo de creación que Él había hecho, vio que era bueno, dijo, voy a establecer un día de reposo como un tiempo de adoración, de dedicación a Dios, por todo el trabajo que se había hecho de la creación. Entonces, Dios lo instituyó como un mandato para cumplirlo. Mandato que, digamos, en sentido estricto de la ley, pues siguiéramos nosotros guardando los días sábados. Aunque en vez del sábado nos vamos a domingo, ¿verdad? A domingo. Aquí el punto es guardar un tiempo para Dios. Un tiempo para Dios. Y ese es un tiempo que debe ser sagrado para nosotros, porque es un tiempo dedicado íntegramente para el Señor. La iglesia nos sirve para adorar a Dios, y allí nos cultivamos emocionalmente, relacionalmente, socialmente, nos cultivamos religiosamente, pero también nos cultivamos espiritualmente, ¿verdad? Para eso estableció Dios la iglesia, para eso estableció Dios el templo también, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios se socializara, se proveyera, tuvieran alimento, se pusieran a cuentas con Dios. Pues la iglesia es las mismas funciones hasta el día de hoy también. Por eso vemos aquí unas reacciones de Nehemías, y él dice que lo amonestó, ¿verdad? Amonestó a los líderes y reprendía a los señores de Judá. Los señores quiere decir, pues, a los líderes, ¿verdad? Los que están las cabezas de hogar. Y así hicieron les hace referencia ahí, miren, así hicieron nuestros padres, la regaron, ¿verdad? Porque están haciendo ahora lo mismo que hicieron ellos, y no hay conciencia en ustedes de ese error. A veces a nosotros nos pasa que asumimos demencia, ¿verdad? Y decimos, no pasa nada, ¿verdad? Pero, y nos llevamos de encuentro a nuestra propia familia también, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Amonestó a los negociantes y a los vendedores que llevaban, no, miren, ya,
¿verdad? Ya no tienen que hacer esto y por eso él estableció una reforma. Y la reforma fue que ordenó cerrar las puertas y abrirlas después del día de reposo. Ahí en el versículo 19 también dice que puso a sus criados, o sea, los personales, los de él, ¿verdad? Los que habían venido de Susa, los puso ahí en las puertas para evitar que introdujeran la carga en el día de reposo. Dejó afuera a negociantes y a vendedores. El día de reposo cerró las puertas y ya no los dejó entrar. Y dijo que si volvían a llegar el día de reposo, los iba a echar a la cárcel, ¿verdad? Los voy a prender. Era echarlos a la cárcel si violaban el día de reposo de nuevo. Y luego pidió a los levitas que se purificasen y guardasen las puertas. O sea, que se fueran, se purificasen y que sirvieran, ¿verdad? Ahí en las puertas, guardándolas, que no entrara nadie. Y ahí viene Nehemías y hace la segunda petición. Y dice, Señor, acuérdate de mí y perdóname, ¿verdad? Quizás en el interior de Nehemías había algo que él creía que pudiera haber, perdón, quiero decir, transgredido a Dios por no permitir que esta gente llegara o por ver el relativismo religioso que estaban presentando el pueblo de Israel y decir que él había sido muy estricto, ¿verdad? Y que se opuso a los negociantes, se opuso a los vendedores y quizás por eso pudo haberse sentido de esa manera y él le dice a Dios, Señor, perdóname, pero, ¿verdad? Estoy cumpliendo con tu palabra. Esa es exactamente la idea de la petición de Nehemías. Aquí de nuevo habla el interior de su corazón, esa integridad, esa entrega a Dios y ese sentido de servicio y de obediencia a Dios que vemos de nuevo en Nehemías. Y luego la última, la reforma de la relación del 23 al 31. Dice en el versículo 23, vi a sí mismo en aquellos días, ¿verdad? Vi, ¿y qué es lo que vio? El problema, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Al principio leyeron que esto se había dado y se habían separado, ¿verdad? Se habían separado, pero habían bien metidos adentro, gente de mucha autoridad que estaban allí como haciéndose los disimulados, ¿verdad? Nosotros decimos aquí en el país los suizos, ¿verdad? Que son neutrales aparentemente, pero se habían metido en un serio problema. Sus hijos, los hijos de estos hablaban lengua de Asdod, hablaban y no hablaban judaico. Sí, lógico, es lo que yo les decía al principio, que mucha gente que llegó no hablaban la lengua hebrea. Hablaban la lengua de la nación donde ellos habían nacido y de seguro ya de su madre, ¿verdad? Porque era descendiente de los persas o de la nación de la región donde los persas habían conquistado, porque eran de muchas lenguas. Las reacciones, reñí, los maldije, los herí y les arranqué el cabello. Miren, estaba extremadamente enojado aquí Nehemías. Primero dice que reñó con ellos, ¿verdad? Luego los maldije, luego los herí. Y quizás parte de esas heridas es que le arrancó el pelo de su cabello, o sea, estaba enojadísimo, o sea, como un celo para con el Señor, ahí en el versículo 25. Y luego viene la reforma, ¿verdad? Les hice jurar que no darían sus hijos en matrimonio a los de Atos. Ahuyentó a los hijos del sumo sacerdote, que era el que había emparentado, ¿verdad? Con Zambalat. Limpió de todo extranjero que hubiera emparentado con ellos y puso sacerdotes y levitas por grupos, cada uno en su servicio. O sea, reordenó todo de nuevo. ¿Y era necesario hacerlo? Sí, era necesario, porque cada uno de estos problemas eran un obstáculo a la relación con Dios.
a esa relación que Dios quería restablecer. O sea, no era solo cuestión de levantar los muros, era también de sanear al interior del pueblo todos estos problemas. Por eso en nosotros también debemos de tener mucho cuidado, y esa es justamente la reflexión final que vamos a hacer la otra semana, y yo les pido que desarrollen la última parte del manual para que nos entendamos mejor en la aplicación del Nuevo Testamento, que es referencia a nosotros de todo esto que hemos visto en el libro de Nehemías. Y al final, él ya no pide por él, ¿verdad? Nehemías, sino que pide acuérdate de ellos, dice, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y levítico. Aquí lo que hace es caer en conciencia a Nehemías de que la cuestión de trabajar del servicio a Dios, de entrega a Dios, de restablecer la relación con Dios, no es fácil. No es fácil. Aún el liderazgo puede contaminarse. Aún el sacerdocio pueden romper el pacto. Por eso es que el llamado de Dios a través de lo que estamos viendo con Nehemías, y esta es la última parte de lo que es cómo restablecer una relación con Dios, es mantenernos fieles a Dios, no descuidar la palabra en nosotros. Y es justamente lo que vamos a hacer ese resumen la próxima semana. Y la conclusión, la conciencia limpia de Nehemías le hace hacer estas dos oraciones. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, lo que hice en la casa de mi Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y luego acuérdate de esta gente, ¿verdad? Que contaminan. Haz tú lo que hagas, lo que quieras, lo que has planeado ya con ellos, pero que no vengan a romper esa relación que ya hemos establecido y que queremos mantener contigo. Esa es justamente la conclusión, y esta es una frase que está ahí al final de la lección del capítulo 13 en el manual, ¿verdad? Ustedes tienen esta frase. Nuestro reto ahora es guardar y andar en la palabra de Dios. Y Dios hará lo demás que nos prometió. Y de acuerdo a Juan, capítulo 5, verso 39, hay una llamada de atención para nosotros que dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y le puse de imagen ahí por lo que para nosotros en el país es el pájaro nacional, ¿verdad? El torogós. Es un pájaro muy hermoso. Y quise ponerlo con la idea de que nos ilustre y nos motive a escudriñar la palabra, porque estos pájaros son fieles, siempre andan en pareja, y con la pareja que se asocian, o que se emparejan, es con la que toda la vida pasan, ¿verdad? Son fieles, y trabajan los dos trabajan juntos, buscan comida, hacen el nido entre los dos, y habla de esa fidelidad, ¿verdad? Por eso quise poner el pajarito, el torogós. Posiblemente hay en sus países también, pero aquí abundan bastante, y es el pájaro nacional, ¿verdad? El torogós. Bien, hermanos, nos hemos pasado unos 15 minutos, pero espero, no sé si era la presentación o algo que no los lograba oír. Tal vez ahora les puedo escuchar, no sé qué pasará, pero voy a tratar de darle más volumen aquí. Posiblemente eso es. A ver, hermano Roberto, hábleme, pero yo lo oía bien anteriormente.
¿Me Ok, escucha bien? sí, lo escucho. Mejor Algo me había pasado en la compu. No crean que le había bajado volumen para no oírlo, no, hermano, ¿verdad? no, el No Espíritu era Santo, eso. no, es que, hermano, Ajá. había que dejarlo porque si no, no termina, hermano. Es que, Sí, ajá. es que es tan importante que cada rato pregunta uno, Ajá. imagínense, total las 10 aquí. Ajá. Qué hermosa ave, dice hermana Mireya. Sí, es muy lindo el torogoz. Ajá. Aquí en Costa Rica no existe esa ave, pero es lindísima, se ve lindísima. Ajá. Aquí es el Jiguirru. ¿Y El qué es eso, chigüirro. hermano Roberto? ¿Qué es eso? ¿Qué es el chigüirro? Jiguirru es una ave nacional, la ave nacional de Costa Rica. Ok. Sí. Canta muy bonito, sí. Y nadie le da nada, nadie le paga por cantar, ¿eh? Aquí el torogoz, el sonido es mero ronco, pero es la belleza y la fidelidad del pájaro, porque siempre solo con su pareja, desde que se juntan hasta que mueren, ¿verdad? Lindo. Que aprender. Ajá. Bien, preguntas, hermanos, antes de orar, si el yigüirro dice, yigüirro, muy bien. ¿Alguna pregunta, hermana Sandra, hermana Carmen, Samuel, Carlita, Karen, Raúl? Hoy nos hicieron falta algunos, ¿verdad? Que no pudieron estar. Mireya. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Se entendió? Súper bien, profe. Sí, excelente. Bueno, qué bueno. Me alegro. Gracias. Bien, Me alegro mucho. A mí me llamó mucho la atención, hermano, lo que hizo Nehemías, jalarle las mechas, bueno, ¿qué dicen las mechas? Sí, Jalarle sí. el cabello a la gente, ¿verdad? Ajá. Por eso cuando uno lo castigan chiquitillo le jalan el pelo, es que duele bastante, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero Yo es, nunca, en todos los textos, es el único momento que yo miro extremadamente molesto a es Nehemías. un celo santo, una ira Sí. santa, ¿verdad? Ujú. También, bueno, es que ahí sí fue como haciéndole algo al físico, porque también si nos acordamos de Jesucristo, ¿verdad? Cuando invadieron el templo, él hizo un azote, pero no dice que fue a las personas, dice que hizo un azote en el suelo. Sí, No fue contra la gente quería que ajá. a leñazos a todo el mundo, Sí. ¿verdad? Latigazos, pero fue el suelo, ¿verdad? Ajá. Pero Y sí, o era sea, el celo santo, ¿verdad? De mantener la pureza sí, por lo lo que único fue estaba que pasando en aquel entonces. correcto, sí, lo que pasa es que Jesús lo hizo contra el suelo, no lo hizo contra la Ajá. humanidad, porque ya hay diferentes cosas que hay que amar al prójimo y todo, pues siempre se ha Sí. hecho lo mismo, pero sí, en Nehemías sí. Se puso serio, ¿verdad? Ahí la hermana Sandra estaba cumpliendo 18 años, hermana. Fue mi hija, hermano. Ah, bueno, yo creí que usted estaba cumpliendo los 18 años. Hermano, 10 super multiplicados. Ajá. Aquí solo Carlita, que tendrá más o menos esa edad. ¿Cuántos años tenés, Carlita? No está, quizás Carlita. Sí, será así. Ajá. Y yo que tengo 20, y yo que tengo 20. ¿Verdad? De, 20 menos 1. Bueno, hermanos, casi, ¿verdad? Terminamos el estudio. Llegamos al último. Por favor, estudien las últimas 2 hojas del manual. Eso me va a servir mucho para que lo podamos practicar la próxima semana. Y y que podamos cerrar, ¿verdad? Con broche de oro este tiempo que hemos pasado estudiando. Gracias a los que se mantuvieron fieles, porque iniciamos como 40 y al final hemos terminado 10, ¿verdad? 10, a veces hay 15, a veces hay 17, por ahí han dado la cantidad, pero doy gracias a Dios por su fidelidad. Y yo sé que esto es normal, ¿verdad? Casi todos los cursos siempre pasa lo mismo y comienzan el montón y al final terminan poquitos, pero los que terminan edificados, ¿verdad? Así es que
Si 2 o 3 terminan, yo estoy contento porque sé que han sido ministradas las vidas de aunque sean poquitos, el Señor habla, ¿verdad? Así que, bueno, damos gracias a Dios. Hermana Lanchi, ¿nos diriges en oración, por favor? ¿Está bien? Ok, oremos. Señor, esta noche te damos las gracias por escuchar estas clases, Señor, tan importante de Nehemías. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Realmente es mucho material, Señor, y pido que tú lo vayas acomodando en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque tú has tenido siempre ese cuidado de nosotros, de tus hijos, y los que te servimos a tiempo completo también, Señor. Tú siempre nos provees, tú siempre nos das. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros y que el próximo sábado también ya estaremos terminando la clase, que tengamos mucha bendición y hemos aprendido mucho, Señor. Gracias y que todos estemos bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Lanchi. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Cuídense, no Sí, se hermanos. descuiden, ¿verdad? Bueno, usen mascarilla. Hermano Robertillo, pórtese bien. Carmencita, que Dios la bendiga. Buenas noches. Gracias, profe. Adiós, Carlita. Adiós. Sandra, Buenas Carlita. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gran grupo. Buenas noches, profe. Amén. Bueno, gracias, hermana Mireya. Adiós, hermana Sandra. Feliz noche. Dios, Carlita, ya estás por ahí.